Bueno, como les comentaron recién, el tema de mi presentación es más allá del BT, rumbo a potenciar las defensas de las plantas. Un poco lo que les voy a contar hoy es cómo se defienden las plantas, la importancia del BT y van a ver que hay otras tecnologías además del BT. En el tema de defensas y transgénicos se ha avanzado mucho y Eh, uno de los conceptos importantes que me parece que en general existe un desconocimiento es sobre cómo funcionan las plantas transgénicas, o sea, cómo están hechas, y no es solamente un tema de mecanismo, de decir, bueno, ¿por qué, para qué me sirve entender cómo se producen las plantas transgénicas, sino para que entiendan cuáles son las consecuencias de la producción de las plantas transgénicas y qué efecto tienen sobre las plagas y el manejo posterior. Entonces, como bien sabemos, los cultivos son atacados por varias plagas, como por ejemplo el tema de la chinche que afecta el rendimiento de la soja. Hay otras plagas que lo que hacen es tener un efecto defoliador, o sea que disminuyen el área foliar de los cultivos, pero como bien sabemos, todas afectan el rendimiento de los cultivos. Entonces, ¿cómo hacemos para normalmente controlar este tipo de plagas? Para eso normalmente se utilizan cultivos transgénicos o insecticidas. De los cultivos transgénicos, el más importante es el BT, que fundamentalmente fue diseñado para controlar larvas de lepidópteros. Existen también, hay otros BT que controlan otro tipo de insectos. Y por otro lado, las que no se pueden controlar con cultivos transgénicos, como es el caso de la chinche, son controladas por insecticidas. La aplicación de insecticidas mata a las chinches, pero como bien sabemos, la contaminación, la pulverización de insecticidas produce contaminación ambiental. Entonces, cuando de golpe aparecieron los cultivos transgénicos, uno de los efectos más importantes que tuvimos fue la disminución de la contaminación ambiental, que es un factor importante. Pero tanto los insecticidas como los cultivos transgénicos producen resistencia. Entonces, lo primero que les quiero contar es qué son los cultivos transgénicos, cómo es que se hacen. Para eso les voy a contar, son bases generales, no se asusten de la parte de genética, pero lo que bien sabemos es que hay un ADN, a partir del ADN se produce la transcripción, es el mRNA, que lo que hace es copiar la información del ADN. Esa información del ADN se traduce a la proteína. Entonces, esa proteína es producida a partir de un gen. Yo tengo descoordinación en el... Ahí está. Esto es un gen. Uno dice, bueno, siempre es un gen, es una cosa extraña. En realidad, el gen simplemente es una parte del ADN. Como podemos ver acá, esto que ven acá es una doble hélice. El ADN está formado por dos hélices y que son complementarias. Y eso es muy importante que lo entiendan, porque ahora, para que entiendan cómo es que se producen los cultivos transgénicos. Entonces, simplemente lo que pasa es estas dos hebras, dentro de la célula hay una señal que induce que se produzca esa transcripción, que se produzca ese mRNA, que es el que tiene la información que vamos a usar para el cultivo transgénico. Estos genes están regulados por otras proteínas que se llaman promotores, que pueden ser constitutivos o inducibles. Quiere decir que inducibles son promotores que cuando viene, por ejemplo, el insecto, induce la producción de la defensa, que para la planta es muy importante porque si no puede tener un costo muy alto. Porque la producción de defensas tiene un costo y eso puede disminuir la producción de semillas. Ahí está. Entonces, ¿cómo es que se produce esa transformación? Lo que se utiliza es el Agrobacterium tumefaciens. Y en realidad, el que hace todo el trabajo es la bacteria. Lo que hacen los biotecnólogos es
transformar este plásmido, esto es la bacteria. La bacteria tiene un plásmido que es una porción de ADN. Y lo que se hace es manipular ese plásmido y incorporar en ese plásmido la secuencia que uno quiere expresar. En este caso estamos pensando en el BT. Y después simplemente el Agrobacterium infecta a la planta y el Agrobacterium incorpora esa parte de ADN dentro del genoma de la planta. Entonces, simplemente lo que pasa, este es el ADN que está transformado, se produce la transcripción, la traslación y se produce la producción. Ahí empieza la producción de la proteína de interés, que en este caso es el BT. Otra forma de transformar es con biobalística. En biobalística lo que se hace, hay partículas de oro que tienen partes de ADN y esas pequeñas partes esas pequeñas bolitas de oro se incorporan en el genoma de la planta y luego a partir de ahí se produce la transformación. Pero siempre es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una larva se alimenta de una planta transgénica, en el caso del BT? Como podemos ver acá, esto es una larva que se está empezando, que se alimenta de cristales. Lo primero que tiene que pasar, ese cristal se tiene que solubilizar, para lo cual hay enzimas del insecto que solubilizan y activan esa proteína. ¿Qué significa que activan la proteína? Quiere decir que aquí tienen que cortar una parte de la proteína para que pueda actuar. Después, esa proteína se tiene que encontrar un receptor que es la caderina, que es esto que vemos acá, es una proteína que está anclada en el lumen, entonces se puede pegar y a partir de ahí se produce otro proceso y es cuando se produce el famoso canal, que es lo que va a producir la muerte del insecto, que es lo que se puede ver un poco mejor acá. Ustedes ven acá, es como que la proteína esa de BT tiene que encontrar el lugar de encaje para poder activarse. Una vez que se activa, produce ese efecto. Esto. ¿Está pasando? Ahí está. Sin embargo, nosotros siempre estamos preocupados con el tema de los insectos y siempre estamos pensando en que los cultivos no están protegidos y por eso todo el tiempo tenemos que aplicar insecticidas o tenemos que utilizar cultivos transgénicos. Sin embargo, si uno mira, ahí está, si uno mira alrededor nuestro, tenemos que todo está verde. Quiere decir que en general para los insectos el material verde que normalmente consumen no es algo tan palatable y tan nutritivo. Significa que las plantas están defendidas contra los insectos y que naturalmente no se pueden comer todos, sino no veríamos todo verde como lo vemos. El mayor problema que tienen es con los cultivos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el caso de las malezas? Si uno va al campo y ve las malezas en general, cuando hay un ataque de insectos, los insectos no se alimentan sobre las malezas, sino que en general se van a alimentar sobre los cultivos y producen daños. Esto fundamentalmente tiene que ver con la selección. Nosotros por mucho tiempo hemos seleccionado cultivos para que tengan un alto valor económico y nutricional, que es lo mismo que buscan los insectos. Los insectos lo que buscan son buen alimento para poder crecer y desarrollarse. Entonces, ¿cómo fue el tema cómo es el caso de la selección natural? La selección natural es de insectos que, por ejemplo, se alimentan de plantas y esos insectos seleccionan plantas, las más resistentes, y estas plantas son las que van a sobrevivir. Entonces, las plantas que no están defendidas se mueren directamente, que es el caso opuesto. En el caso de los cultivos,
porque fueron seleccionados por nosotros y los protegemos todo el tiempo con insecticidas. Entonces ahora un poco lo que les voy a contar es cómo es la defensa de las plantas contra los herbívoros. Las plantas están defendidas, tienen varios mecanismos y varias estrategias, que pueden ser, por ejemplo, defensas físicas, que son dureza de hoja, depósitos epicuticulares, espinas. Después hay defensas químicas, por ejemplo, producción de toxinas, alcaloides, como nicotina. Y después están también, por ejemplo, los inhibidores de proteasas. Las defensas pueden ser constitutivas o inducidas. Inducidas es por esa región del gen que les contaba que se activa para que se induzcan. Lo que pasa es que... Las defensas que les voy a contar un poco son los inhibidores de proteasas. Los inhibidores de proteasas son defensas químicas que todos conocen. El caso típico es la soja. Todos saben que si ustedes le dan como alimento a una vaca soja sin desactivar, la vaca no le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque tiene inhibidores de proteasas. Esos inhibidores de proteasas son enzimas que inhiben son proteínas que inhiben las enzimas digestivas tanto en el insecto como en los animales. Entonces, ¿qué pasa cuando un insecto o un animal o cualquier persona come una proteína o un pedazo de una planta que tiene inhibidores de proteasas? Lo que vemos acá es la proteína, estos son aminoácidos, y una vez que entra, es atacada por enzimas que empiezan a separar esos aminoácidos, que es lo que necesitamos para crecer y alimentarnos. Y las enzimas más importantes son estas que son las proteinasas, que son las que degradan. Ahora, estas enzimas, la más importante es la tripsina, es inhibida por los inhibidores de proteasas que están en el mismo alimento. Y eso afecta al crecimiento de los insectos, por ejemplo, o el desarrollo. Ahora, les voy a contar rápidamente el tema de una planta que está adaptada a su ambiente y que tiene una amplia plasticidad fenotípica. ¿Qué significa que está adaptada a su ambiente? Significa que evolucionó para poder tolerar, por ejemplo, el ataque de insectos. Y hay insectos que están adaptados a tolerar el ataque de la defensa de la planta. El caso más típico es el caso de Manduca sexta. Manduca sexta es una planta que está adaptada a detoxificar la nicotina, que es la defensa más importante de la nicotina atenuata, o sea, del tabaco. Y entonces, piensen que la interacción entre esta planta con otros insectos ha sido por muchos años. Entonces, mientras que este insecto fue capaz de adaptarse a las defensas de la planta tuvo que empezar a generar otro tipo de defensa, como es el caso de los inhibidores de proteasas. A su vez también, otras de las defensas importantes que tiene son, por ejemplo, compuestos volátiles que atraen a insectos que se alimentan de las larvas, como es en el caso este. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es si estas defensas realmente son estas defensas naturales son una defensa importante contra el ataque de insectos. Para esto, la herramienta ideal es tener plantas que difieran exclusivamente en las defensas. Para conseguir esto, lo que hicimos fue transformar plantas de tabaco de la misma manera que se transforma, por ejemplo, en el caso del BT, y
noquear genes. Es decir, les muestro acá, como les conté antes, hay un ADN, hay un mRNA, pero si uno expresa esa parte de RNA en antisentido, es decir, al revés, ese mRNA se pega, ese que expresamos al revés, se pega y la planta lo reconoce como una cosa extraña y lo elimina. De esa manera, lo que no se produce es la proteína, que es el caso al revés de lo que vimos con el caso del BT. Entonces, una vez que tenemos distintos genotipos, que lo único que difieren es en la producción de inhibidores de proteasas, lo que podemos hacer es probar y ver el efecto que tienen. Lo que tenemos acá es el efecto de una planta que no está transformada y vemos que aumenta el crecimiento de las larvas, sugiriendo que las plantas realmente están defendidas. Cuando vemos el peso de pupa, vemos que también cambió. Esto es lo mismo que vieron, pero en números. Y por otro lado, pues cuando miramos la parte de supervivencia, lo que vemos es que la supervivencia de las larvas que se alimentaron con menos niveles de inhibidores fue mayor que las que se alimentaron con mayor niveles de inhibidores. Entonces podemos concluir que estas defensas son, estas defensas naturales son muy importantes para la planta, y lo mismo ocurre con otro tipo de defensas. Entonces, después hubo otra gente que dijo, bueno, si nosotros podemos noquear genes en la planta, ¿por qué no le incorporamos esa misma tecnología en la dieta y se la damos a los insectos como para que noqueemos genes del insecto para que lo puedan afectar? Entonces, lo que se hizo, se dio esa parte de esos plásmidos que estaban transformados, se incorporaron en la dieta y los insectos los comieron, y cuando comieron esa dieta, lo que pasó fue que la expresión de genes que son importantes para el insecto fueron afectados de la misma manera, que es el mecanismo que vimos, que está acá, es el mismo que vimos para las plantas. De la misma manera, entonces, esto produjo un efecto fuerte sobre los insectos, o sea, mortandad. De los experimentos, de las cosas que se han hecho, los más importantes son en el caso de Helicoverpa armigera, que se les dio dieta con inhibidores que afectan la expresión de genes que están relacionados con la destoxificación. Y como este es el caso de Helicoverpa, que es una plaga de algodón, y en el caso del algodón tiene una defensa muy importante, que es el gocipol, y el insecto no puede detoxificar el gocipol y se muere. Este es el caso de abrótica, que también se afectó otra característica que afecta el funcionamiento del intestino y también produce la mortandad. Según he escuchado, actualmente se está empezando a considerar este tipo de mecanismo para empezar a comercializarlo y utilizarlo como una forma de aplicarlo en los cultivos. Sin embargo, el paso siguiente hubo gente que dijo, bueno, si nosotros podemos hacer eso, podemos noquear los genes de los insectos, también seguramente podemos expresar esos genes en las plantas. Y de esa manera, cuando... Perdón. ¿Está? De esa manera, no lo ven ahí, ¿está? Ahora. Cuando el insecto come
esa parte de ADN, el insecto se muere y se podría controlar. Sin embargo, se me saltea. Ahí está. Sin embargo, cuando se empezó a expresar, acá vemos el caso de la planta que expresa esa secuencia y luego, como se expresa en el insecto la come y se supone que lo tiene que afectar. Para que esto funcione, vieron que hay pares de bases, que son esos palitos que ven ahí, por lo menos tiene que haber 20 pares de bases para que pueda coincidir con el gen del insecto. Sin embargo, cuando empezaron a expresar, encontraron que la eficiencia no era muy alta. Y el problema que encontraron es que cuando la planta expresaba esa parte de ADN, lo reconocía como una cosa extraña y lo eliminaba. El sistema de la célula lo reconocía como que era una bacteria o un virus que estaba infectando la célula, entonces lo eliminaba. Y el impacto que tenía sobre los insectos fue muy, muy bajo. Sin embargo, hace poco tiempo, esto es un trabajo científico que salió en marzo de este año en la revista Science, que es la revista más importante, la revista más importante del mundo, es donde se publican los mayores avances a nivel mundial, igual que la revista Nature, esta es de Estados Unidos y la Nature es inglesa. Acaba de salir, lo que pasa es que me falta una, para que entiendan, se juntaron investigadores del Max Planck, de dos Max Planck, y dijeron, bueno, ¿qué pasa si nosotros expresamos esa secuencia en el ADN del cloroplasto? El ADN del cloroplasto, el cloroplasto tiene ADN, uno puede expresar esa misma secuencia y después cuando la come el insecto se puede ver afectado. Mientras que cuando se expresa en el caso del núcleo, que es lo normal, sale del núcleo y cuando sale del núcleo es atacada por esas enzimas y se eliminan todas las secuencias y no, el nivel de proteína que se obtiene es muy bajo. Entonces, esta gente lo que hizo, expresó esas secuencias en tomate y lo que encontraron es lo que se puede ver acá. Esto es la mortandad cuando se expresan en cloroplastos. Esto es la mortandad, esto es con el escarabajo de papa. Cuando se expresan en el núcleo, vemos que la mortandad es mucho más baja cuando se expresan en el cloroplasto. Acá podemos ver el daño. Cuando miramos el peso de las larvas, vemos que como la supervivencia fue muy, muy baja, en el caso de las que se expresan en el cloroplasto, y después a lo largo del tiempo, estas son las que se expresan en el caso del núcleo, o sea que son afectadas, la proteína no es completamente producida porque el sistema lo considera como un gen extraño y ese gen extraño es eliminado. Entonces, después si miramos el tema del consumo, esto es en adulto, este escarabajo produce una gran defoliación en papa y tiene un gran efecto. Lo que podemos ver es que también esto es en adulto, pero sin embargo el ataque más importante es en larva, que es cuando la supervivencia es muy, muy baja. Otro ejemplo interesante es en el caso del arroz. En arroz hay la plaga más importante, esto es en China, esto es la chicharrita marrón. La chicharrita marrón es
es una plaga que es la que produce el mayor daño y normalmente lo que se encuentran es que, bueno, el daño es muy grande, pero lo que vieron los chinos es que hay un genotipo que es salvaje, o sea que la producción no es muy buena, pero que no es atacada por la chicharrita. Entonces, esto es un cultivo tradicional y esto es el cultivo, no un cultivo, sino el arroz salvaje. Esto es la producción de semillas. Cuando estudiaron, lo que encontraron, que la diferencia entre el salvaje y el cultivo tradicional es que hay unas proteínas que se llaman quinasas que lo que hacen es perciben el ataque, que son las mismas proteínas que tenemos nosotros para comunicarnos con el medio. O sea, si uno se pincha o uno siente algo, lo primero que se activa son esas proteínas que son las que amplifican la señal. Encontraron que en los cultivos había algunas quinasas, esas que perciben el ataque de insecto, pero que en el salvaje había muchas más quinasas. Entonces, lo que ellos hicieron es expresar estas proteínas en las plantas, y cuando las expresaron, de golpe la chicharrita no pudo atacar más, porque la planta de golpe percibía el ataque y se podía defender. Con esto lo que les digo es que además del BT, hay un montón de estrategias, hay un montón de cosas nuevas y formas para defenderse de los insectos. Pero, sin embargo, a ver, cambió, sí. Todos, por más que tengamos distintas estrategias, y en general lo que se busca es que sean... Se buscan que sean dos características para que no haya resistencia cruzada, pero igualmente en el tiempo siempre va a haber resistencia y vamos a tener que caer en el tema de los refugios, que son muy importantes. Por ejemplo, en el caso del BT, la resistencia se produce, como les contaba antes, hay una proteína que es en la que se tiene que encajar esa proteína del BT para que pueda actuar. Si esa proteína, que es el receptor, cambia, muta, ya no la reconoce y no puede actuar. Pero mecanismos de adaptación hay un montón, no es solamente en el caso este. Entonces, ahí está. Si la resistencia es inevitable, ¿cuáles son las alternativas? O sea, qué forman, qué estrategias tenemos como para seguir avanzando? Lo que sabemos es que la resistencia, ya sea la resistencia de los cultivos, ya sea la resistencia natural, como la resistencia, si quieren, por parte del BT o cualquier modificación que hagamos en los cultivos, produce selección natural y siempre va a producir selección natural, ya sea en el corto plazo, si no hacemos refugios, o en el largo plazo, o, por ejemplo, en el largo plazo, si tratamos de decir, utilicemos dos características para que no tengan resistencia cruzada, pero siempre en el largo plazo vamos a tener un poco de resistencia. O sea que eso es inevitable. Pero las plantas tienen otra característica que es muy importante, que es la tolerancia. Normalmente, bueno, la tolerancia es la capacidad que tiene una planta para tolerar que sea defoliada sin que se afecte el rendimiento. Y eso es una característica que tienen todas las plantas. Previamente se consideraba como que había un compromiso entre la tolerancia y la resistencia, es decir, que las plantas que eran resistentes no eran tolerantes, pero ahora se está viendo que hay muchas plantas y hay muchos ejemplos que son tolerantes y a su vez también resistentes, o sea que no son características que sean exclusivas. Entonces, la tolerancia, como les contaba, es la capacidad que tienen las plantas para ser defoliadas. Y les voy a contar ahora un ejemplo que
salió hace poco también, de la papa. Hay un trabajo que salió hace poco en el cual evaluaron la tolerancia de la papa a la defoliación. Como les contaba antes, el escarabajo de la papa produce mucha defoliación. Y en el estudio, bueno, una de las primeras cosas interesantes que encontraron es que en papa hay cultivos tempranos y cultivos tardíos, y aparentemente no había diferencia entre cultivos tardíos y cultivos tempranos, pero la tolerancia, esto es el daño máximo que puede tolerar el cultivo sin que se afecte el rendimiento. Como vemos, esto es a los 25 centímetros, cuando la planta está a 25 centímetros, 25-40. Esto es floración temprana, floración tardía, crecimiento completo y la maduración. Como vemos, varía a lo largo del estado fenológico. Pero lo que es importante para considerar es que es otra característica de la planta que uno debería considerar, no solamente la resistencia. ¿Qué ventaja tiene el tema de la tolerancia con respecto a la resistencia? Que el efecto que tiene sobre la presión de selección no es tan alto como es en las plantas que tienen una resistencia muy alta. Entonces uno mantendría poblaciones que no son tan resistentes, o sea, uno no generaría tanta resistencia. Esto es, para terminar, hace poco estuve en un congreso, que es la primera reunión argentina de biología evolutiva. Este es el doctor Juan Fornoni, que es de la Universidad de México, de la UNAM, y él presentó un modelo en el que a mí me pareció muy interesante, porque tradicionalmente, como les contaba antes, lo que se consideraba la evolución entre el insecto y la planta era con respecto a la resistencia. Es decir, que una planta que es resistente genera selección sobre insectos, o sea que sobreviven los más susceptibles, sobreviven los más resistentes, y estos a su vez siguen alimentándose sobre la planta, y la planta es seleccionada a favor de las más resistentes. Y es como que se produce una guerra armamentista en el que uno va teniendo una característica para poder seguir comiendo y el otro va aumentando una característica para que no se la coman. Sin embargo, lo que propone él es que en la evolución las plantas la interacción con los insectos no fue solamente un tema de insecto resistente contra planta resistente, sino que las plantas también tenían otra característica que está relacionada con la tolerancia, que la capacidad de tolerancia, eso permitía que los recursos que se invierten en la producción de un nuevo compuesto, que puede ser, como les contaba antes, inhibidores de proteasas o un alcaloide, eso tiene un costo alto para la planta. Entonces, que la planta, invirtiendo en tolerancia, es decir, en tener mayor cantidad de hojas o rebrote, evitaba esa rápida adaptación hasta que alcance un umbral en el que la población es muy alta y luego interactúa de vuelta con la resistencia. Bueno, para concluir, las defensas químicas de las plantas, como los inhibidores de proteasas, son una buena defensa contra el ataque de insectos. No es solamente el tema de los inhibidores de proteasas, sino que hay un montón de características de las plantas que se pueden utilizar como control. Y sabemos que las plantas no son indefensas. Actualmente el control se realiza por BT o insecticidas, pero la presión de selección producida por la resistencia genera mayor insectos resistentes. Entonces, relajar un poco la presión de selección, ya sea por el tema de los refugios o con otra alternativa, podría ser una posibilidad. También se podría utilizar como herramienta para mantener el rendimiento a pesar del daño de insectos,
las defensas naturales de las plantas y la tolerancia de los cultivos al daño. Y una cosa que me parece para mí importante es mejorar el entendimiento de la interacción planta-insecto para identificar las defensas específicas de las plantas y susceptibilidad a los insectos. Primero quería agradecer a Presid por darme la oportunidad de presentarles mis resultados y también, bueno, al Max Planck, que varios de los resultados que les mostré fueron hechos en el Max Planck, al CONICET, yo soy investigador del CONICET, y a la FAUBA, que es la Facultad de Agronomía de la UBA, que es mi lugar de trabajo. Muchas gracias. Le agradecemos con este aplauso a Jorge Zavala y ahora queda algún espacio, unos 15 minutos para preguntas que va a coordinar y a moderar Julián Baduciel. Buenos días a todos. Gracias por haber venido a esta charla. Toma asiento si está más cómodo. Julio, muchas gracias. Nos honra tu presencia y tanto conocimiento. Vamos a... Seguramente ya deben estar por llegar las primeras preguntas. Me comentabas antes de la charla que estuviste varios años afuera y fuiste parte de toda esta vuelta de científicos y que hay mucho en la Argentina por desarrollar y además mucho más de lo que muchos imaginamos. ¿Cómo ves el futuro cercano en materia de los cambios de la tecnología aplicada a los cultivos y demás? Bueno, en el momento, hasta el momento la tecnología que se ha utilizado es la del BT, que es una tecnología que no es completamente nueva, como les comentaba recién ahora se está empezando a utilizar, o están pensando en utilizar una tecnología que es de los 90, que es la aplicación de dieta. De los 90. De los 90. Es una tecnología que se desarrolló en los 90, o sea, que empezaron a aparecer trabajos científicos en los 90, que es eso que les conté del tema de la dieta. Pero evidentemente el avance es muy rápido y opciones, hay un montón de opciones, hay un montón de características que tienen las plantas que las hace resistentes al ataque de insectos. Uno puede ver, por ejemplo, si mira, qué sé yo, sale al campo, uno puede ver que hay plantas que les gustan los insectos y hay plantas que no las toca nadie. Eso porque son plantas porque son muy defendidas y puede ser que tengan alcaloides, son plantas que en general son tóxicas. Y son características que se pueden incorporar a cultivos, pero siempre está el problema que nosotros también necesitamos comerlo, ¿no es cierto? Pero después hay otras características, hay otras metodologías que es como el tema de afectar al insecto directamente con RNA de interferencia, que es un poco lo que les contaba de expresar ese RNA que afecta al funcionamiento del insecto, afectando la expresión de ciertos genes, y que hasta hace poco no era una herramienta tan efectiva como el BT, porque la eficiencia no era tan alta, por eso que les contaba que la planta reconoce esa expresión como si fuera un virus, entonces lo elimina. Pero ahora, bueno, acaba de salir un trabajo en el que solucionaron ese problema, o sea que es una cosa que es muy viable, y ahí uno tiene una cantidad enorme y variabilidad enorme de posibilidades. De posibilidades, porque son un montón de genes que uno le puede afectar contra el insecto, ¿no es cierto? Qué bueno. Bueno, empiezan a llegar las primeras preguntas. Interesante, tema en boga. ¿Cómo le explico a mi familia y amigos de forma sencilla que comer alimentos transgénicos no afecta a la salud humana? Bueno. Son todas las preguntas así, ¿no?
Por lo pronto, es una pregunta que es bastante común, pero si uno piensa en el términos del BT, una de las características, como yo les conté un poco cómo funciona el BT, para que el BT actúe tiene que haber ciertas condiciones en el intestino que nosotros no las tenemos. La tienen los insectos. Incluso no todos los insectos la tienen, porque yo les acabo de mostrar el tema de la chinche, que a la chinche no le hace nada. Y es algo muy específico. No es esa capacidad del BT de matar a un insecto es un proceso que es bastante complicado. Tienen que pasar un montón de cosas que están relacionadas con las características del insecto. Pero, por otro lado, uno cuando come o uno cuando piensa en cultivos transgénicos, uno sabe que es algo que uno sabe exactamente qué fue lo que se hizo. Y es increíble pensar que, por ejemplo, hay un control muy grande, o sea, estoy de acuerdo con el control de que haya para cultivos transgénicos, pero no hay para mutantes. Y los mutantes también hay transformaciones. Yo creo que es el típico error de decir, bueno, este alimento es natural, entonces es sano, y este es antinatural porque fue transformado genéticamente para que esté defendido contra insectos. Y por ahí el alimento natural, como les contaba recién, puede ser mucho más tóxico que un alimento que está controlado, porque uno sabe lo que está comiendo. El alimento, o sea, un cultivo transgénico está mucho más controlado porque uno sabe exactamente qué es lo que hizo, en comparación con, por ejemplo, un mutante. Uno cuando produce las mutaciones, bueno, hay mutaciones que son más dirigidas, pero puede ser que se produzcan otras mutaciones que uno no tiene idea. ¿Y un ejemplo concreto de una mutación que se te venga rápidamente a la cabeza? ¿Qué puede ser? Que puede ser... de que nosotros actualmente estemos... Bueno, hay muchas variedades de cultivos que para mejoramiento se generan mutaciones. Entonces, y a partir de ahí se seleccionan. Y no son cultivos transgénicos, y no están clasificados como cultivos transgénicos. Claro. En girasol, por ejemplo, hay casos. Mirá vos. Bueno. No tiene el control del cultivo. El cultivo transgénico está muy controlado. Creo que hemos cubierto el tiempo. A ver, la última a la organización nos entregaron un poquito más tarde. Tiene tiempo. ¿Tenemos tiempo? Tienes 8 minutos todavía. Perfecto. Muchas gracias. Esta pregunta, ¿la enzima de activación de la toxina BT se encuentra en otros seres vivos o solo en los insectos? Se encuentra en otros seres vivos. Lo que pasa es que no es solamente la activación del BT. O sea, como les contaba, hay varios procesos que llevan a que el BT sea efectivo. Cuando uno piensa en términos de mutaciones, en general, la mutación más típica es el cambio en el receptor, que es esa proteína que está pegada en el intestino, que es donde se tiene que enganchar para que produzca otro cambio. Entonces, para que se pueda activar, en general, por ejemplo, en el caso de los lepidópteros, tiene la tripsina. Nosotros también tenemos tripsina, la misma enzima, pero el pH es mucho más alto, y eso también es una condición importante. Lo que pasa es que en general las mutaciones no se producen, o sea, que cuando se produce la resistencia, no se producen a ese nivel, porque si se afecta esa enzima, es una enzima que es esencial y afectaría la vida del insecto. Entonces, en general, las mutaciones se producen en otras partes, como por ejemplo cuando cambie el receptor, o puede ser, una vez que cambia, después hay otro cambio, que es otra enzima que actúa y que no es fundamental, y eso es lo que hace que se produzca la resistencia. O sea, que no la reconozca a esa proteína. Si el insecto no la reconoce, como nos pasa a nosotros no la reconocemos, pero por ahí la activamos. Pero a nosotros no nos puede hacer nada porque no la reconocemos a esa proteína. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Las nuevas técnicas de tecnología transgénica, distintas al BT, ¿presentan un gran impacto a la vida humana?
Potencialmente, o sea, podría presentar. Depende qué es lo que qué gen exprese. Los que se utilizaron, por ejemplo, o sea, yo cuando por ahí veo, de los 2 ejemplos que mostré, hay uno que es en el tema de helicoverpa, en algodón, que afecta una enzima que se llama la P450, que es una familia de genes. Es una enzima fundamental para la detoxificación. Nosotros tenemos un montón también, que las activamos todo el tiempo. Cuando uno toma, por ejemplo, café, el café es re tóxico. El chocolate, o sea, la cafeína es tóxica. Todo el tiempo estamos activando, estamos detoxificando cosas todo el tiempo. Esas enzimas que detoxifican son las P450. Los insectos también las tienen y es en general el medio más importante que tienen para adaptarse a los cambios que tienen las plantas, o sea, las defensas de las plantas, porque las detoxifican. Lo que hicieron ellos fue noquear, o sea, evitar la expresión de un gen que detoxifica. Habría que ver qué tan conservado es ese gen, o sea, qué tan parecido es al nuestro. En el otro caso afectó una TPasa, que es un gen que también es normalmente conservado. Entonces, yo creo que eso es algo que se puede manejar, pero es importante saber exactamente que sea un gen que no nos afecta a nosotros. Por ejemplo, en el otro caso que les mostré, de ese que expresaba el gen en coleópteros, o sea, que noqueaba el gen en el escarabajo de la papa, ahí se afecta un gen que está relacionado con la división celular. Entonces, esos son genes que en general son conservados. O sea que en principio la tecnología funciona bien, pero habría que enfocarse en genes que sean más específicos, como que fue lo que pasó con el tema del BT. Eso es una de las cosas muy buenas del BT. Por otro lado, el otro ejemplo del tema del arroz, que a mí me encanta ese ejemplo, ese es un ejemplo que lo que hicieron fue, en realidad ellos encontraron en los cultivos que esos genes, encontraron esos genes que tuvieron que sobreexpresar como pseudogenes. Quiere decir que los tenía hace años y después se perdieron. Después se fueron extinguiendo. O sea que hay muchas alternativas para poder hacer eso. Pero de la manera, por ejemplo, que están cuando les comentaba que están pensando en la comercialización de dar dieta, o sea, de aplicar esa dieta espolvoreándola en un cultivo, como se utilizaba el BT antes. De esa manera no afectaría a ningún humano, porque uno lo aplica directamente y el insecto lo come. Y no está incorporado en la planta. Y podría tener un efecto, y eso es una cosa completamente distinta a lo que es el BT, y es otro paso que por lo menos liberaría un poco de presión sobre la selección del BT, ¿no? Bien. ¿Cuánto se está invirtiendo en estas tecnologías en Argentina en comparación a otros países competidores en tu experiencia, Jorge? Y no mucho. No mucho. Si lo quería relativizar, sí. ¿De cuánto hablamos? La verdad que, o sea, cuando yo estoy pensando en tecnologías es cuando, porque tecnología ya, por ejemplo, es cuando uno piensa en términos del BT, cuando uno piensa en términos de la información que les mostré último, eso son técnicas nuevas, son tecnologías nuevas. No sí, son tecnologías, pero todavía para que se empiecen a comercializar faltan muchos años, ¿no es cierto? Y eso, o sea, yo pienso que en algunos años, si realmente se invierte, se podrán utilizar porque están mostrando cosas muy claras. Por ejemplo, en el caso del tomate, cuando expresan esa, ese gen que afecta al insecto, está expresado ¿cómo se llama? Solamente en hojas, porque es en cloroplastos, entonces no se expresa en la papa.
Entonces, tendría un efecto solamente sobre las hojas, pero lo que nosotros consumimos es la papa. O sea, que desde ese punto es muy bueno. Pero volviendo a la pregunta, en Argentina en general, realmente en tecnologías prácticamente no se invierte. Casi toda la tecnología se compra, digamos. Se compran los eventos a otros semilleros y se pasan a semilleros que por ahí no producen este tipo de tecnologías. ¿Y vos creés que, más allá de que hoy no tengamos un plan de inversiones muy fuerte, todo el desarrollo de estas técnicas que están realizando y llevando adelante investigadores como vos, los podemos ver en algunos años dentro de los semilleros locales y demás, o exportando mismo esa tecnología a nosotros? Sí, en general la información que nosotros generamos es internacional, ¿no es cierto? O sea, de la misma manera que yo puedo levantar la información que generan, por ejemplo, el ejemplo que le conté de la revista papa. Science. Claro, que son dos institutos de Alemania. Uno cuando hace algo, lo publica y lo puede levantar cualquiera. Ahora, sí, no es algo mágico el tema de la transformación. Es algo que en realidad es la transformación del plásmido ese, que es la información genética que hay que meter, y después el que hace el trabajo es el agrobacterio. Es algo natural, es una infección natural. Hay que infectar, por supuesto que hay un montón de protocolos, hay que ajustar, pero nosotros tenemos tecnología, o sea, desde el punto de vista científico, nos sobra conocimiento y gente formada, son cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer inversión, hay que confiar en Hay que desarrollar un plan, ¿no? Hay que desarrollar un plan. Pero gente, o sea, realmente tiene que haber una empresa que lo quiera hacer, y yo creo que si realmente se quisiera hacer, se podría hacer eso y mucho más, o sea, porque todo el mundo está enfocado en el BT, pero hay el BT, si uno mira, no sé si pude mostrar la tabla esa del BT, porque había un problema con el mouse, pero hay una tabla en la que muestra que el primer BT apareció en el 96. Del 96 hasta ahora pasaron muchas cosas. Muchas. Y entonces, hay otras tecnologías que se pueden utilizar que también que se pueden transformar plantas, que no es tan difícil transformar una planta, que es algo que en los laboratorios se hace rutinariamente. Hay plantas que son más difíciles de transformar, como por ejemplo el tema de la soja, pero después hay otras como las solanáceas, como la papa, el tomate, que son muy fáciles de transformar. Y es que no hay nadie que realmente se ponga y dice, bueno, nosotros queremos hacer... Bueno, confiemos que en los próximos años también vamos a tener una mirada de mediano y largo plazo del empresario con reglas por ahí que nos favorezcan. Yo creo que es un tema de confianza y de inversión, ¿no? Sí, ya va a llegar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Por favor, un aplauso a Jorge. Muchas gracias. Es un placer. Con este aplauso, gracias. Gracias. Lo Y si despedimos. quedaron algunas preguntas pendientes, vamos a estar con Jorge en el living de Apresid para que le hagan cualquier pregunta. Gracias. Adelante.